Buenos días amigos, bienvenidos a una edición más de Globalización. Hoy tenemos la presencia de Jorge Ila, historiador, profesor del curso de Globalización, escritor de novela, a quien hemos invitado para hablar de un autor que consideramos muy importante que se llama Dominic Walton. Jorge, bienvenido a esta cita con el pensamiento de Dominic Walton. Hola Daniel, buenos días y gracias. Bueno, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es un poco presentar a Dominic Walton. Creo que hay que decir de él básicamente que es un sociólogo, doctor en sociología, francés, nacido sin embargo, y esto es una curiosidad, nacido en Camerún el año 47, y Walton llega al curso de Globalización básicamente para hablar sobre el tema de la interculturalidad, algo que a veces la gente de negocios no entiende, o incluso la gente de comunicaciones no entiende, y que es tan clave en esta época. Y a ti, que eres un catalán que vive en Lima, que además a veces está entre camino entre Lima y Madre de Dios, y que tienes que lidiar con toda la interculturalidad mejor que nadie para contarnos la importancia de Walton. Si yo fuera un estudiante en verano, con calor y con ganas de pensar en la playa y no leer a Walton, ¿por qué tendría que leerlo? Bueno, yo creo que Walton, tal como hemos comentado, da mucha importancia a la convivencia cultural, que hoy en día parece que esté un poco en duda, y él nos la defiende, y aparte defiende también unos aspectos muy sencillos, unos aspectos muy claros, muy obvios, que a veces cuando lees a Walton dices, claro, es que no hay otra. Aunque parezca que al principio su texto es un poquito complicado, luego lo hace muy fácil. Y una que me gusta mucho, has hablado de mi calidad de inmigrantes, por ejemplo, que él defiende el voto a los inmigrantes. Dice, si tú quieres que alguien que viene de fuera se sienta cómodo en una sociedad, se sienta partícipe de ella, aporte en esa sociedad, qué mejor que darle el voto. Que mejor que tenga las posibilidades de actuar políticamente en esa sociedad, porque, bueno, ya iremos avanzando de cómo él considera la política, la economía y la cultura a un mismo nivel. Y entonces yo creo que sobre todo es las aportaciones que nos hace él en estos momentos en que las convivencias culturales parecen un poco complicadas. Con Trump, además. Con Donald Trump y además con toda la derecha en Europa, en Francia, con Marine Le Pen. Brexit en Inglaterra también, que ha tenido algunos fenómenos un poco xenófobos por allí. Entonces, no sé, lo pone de una manera que es que te lo lees y dices, es que es obvio. Sí. Para su libro La otra mundialización, nosotros leemos un capítulo que es diversidad y convivencia cultural, y yo quisiera comenzar por la primera letra, la letra A de Walton, que es el concepto de cultura, ¿no? Una de las cosas que dice que a mí me fascina es que no hay una cultura superior a otra. Cuéntame un poco para ti qué significado tiene esto. Claro, él nos comenta que al revés de años del siglo pasado, que una potencia económica también podía representar una potencia cultural, nos dice que no, que ahora no, que las culturas todas tienen el mismo peso, y todas se merecen el mismo respeto. Que es la base del diálogo. Exacto, que es la base del diálogo. La base que él nos habla, antes que comentabas pues, con la letra A, pues a mí me he acordado de la palabra que él usa mucho de alteridad. Excelente. Que es muy importante. ¿Qué es la alteridad? El sentido de tú ser capaz de entender al otro, de ponerte en el sitio del otro, la empatía, ¿no? Pues se habla. Entonces, sin este tipo de conceptos que nos marca él, pues realmente la convivencia cultural se complica, o más que se complica, parece que sea difícil, cuando no es tan difícil a veces tú intentar decir, a ver, ¿por qué esta persona actúa así o por qué esta persona piensa así? Y eso tiene que ver, en el caso peruano, con los conflictos sociales. No estoy pensando en Conga, en Tía María, cómo es que no ha habido esta capacidad de parte del Estado de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Y también estoy pensando ahorita en Donald Trump, ¿no? Cómo se van a generar una serie de conflictos a partir de no entender al otro, ¿no? Claro, es el que nos habla de que hay que salir de esa identidad refugio que él llama, ¿no? Dice, tienes que pasar de una identidad refugio que estás como defendiendo o poniéndote dentro de un caparazón de lo tuyo, a una identidad relacional. Entonces, para conseguir una identidad relacional, pues necesitas toda una serie de cosas como la alteridad, como una reflexión crítica que nos habla, o sea,
democracia también defiende que sin democracia eso es imposible, pero la democracia no es solo un voto. Todos podemos ver o conocer o nombrar países en los cuales hay elecciones. Así es. Rusia, Venezuela. En el momento en que dijéramos si los podemos considerar democráticos al 100%, igual nos entrarían dudas. Así es. Entonces, la democracia también es la reflexión crítica, no solo el voto. Y la reflexión crítica es necesaria porque también hay que saber poner en palabras lo que se está haciendo mal. Hay que saber decir lo que se dice mal y que nadie le sepa mal, aunque sea redundante, decirle, no, te estás equivocando. Qué bueno que has dicho sobre la reflexión crítica, porque muchas veces los alumnos aprenden de memoria los conceptos para aprobar el examen y entonces lo único que les interesa es la convivencia cultural. Dominique Walton tiene que ver con el universalismo, tiene que ver con la cultura, y dejan de lado las ideas que son las más importantes, ¿no? Que son estas ideas que tú estás mencionando, que es, por ejemplo, entender de que no hay una cultura superior, entender, ponerse en el lugar del otro, ¿no? Entender que a pesar de que podemos ser diferentes, hay un cemento común, hay algo en común que es transversal a todos, que es nuestra humanidad, ¿no? Me gustaría que un poco profundices eso con respecto al aporte que hace este autor en el tema de lo intercultural y de la convivencia cultural. Vale, una cosa muy importante que nos marca de que, o sea, no es exclusivamente decir, lo más importante es la convivencia cultural. No, él nos marca tres aspectos que siempre tienen que ser tres pilares que tienen que estar a la misma altura. Nos habla de la economía, la política y la cultura. Esos tres pilares, si no están a la misma altura, digamos, la viga que le pusiéramos encima caería, no funcionaría, no estaría bien asentada. No habría una convivencia cultural. No existiría bien. Entonces, la economía, hemos visto que cuando alguna vez la economía ha predominado encima de los otros, pues hemos tenido problemas. Hace poco se vio todos los problemas que hubieron en la crisis de 2008, que acabó con la caída de Lehman Brothers, etc. Cuando él nos habla, cuando la cultura también ha quedado relegada, pues él nos nombra también los problemas que hubieron en la Segunda Guerra Mundial, el problema del Holocausto, pero se ha visto hace pocos años también que si la matanza de Srebrenica, que si las matanzas en Ruanda. Entonces vemos que cuando no se pone a la misma altura que la política, por ejemplo, entonces ocurren cosas muy graves como las que acabamos de nombrar. Entonces tiene que ir la cultura, la economía y la política, tienen que ir siempre al mismo nivel. Puede ser que se apoye una en la otra. Él dice, la política tiene que tirar a veces del carro, por decirlo de una manera, o tiene que apoyar esa convivencia cultural. O sea, no tiene que estar ni por delante ni por detrás al mismo nivel, pero los tres apoyándose uno al otro. Y ese es el norte, ¿no? El norte de Walton, y tal vez el aporte mayor, es entender el tema de la convivencia cultural. Yo quiero ir con dos conceptos antes de hacer el primer corte que me parecen claves. El primero tiene que ver con el mito de la sociedad de la información, en algún momento lo menciona, que es esta idea de que supuestamente hoy, gracias a las tecnologías, a los teléfonos, a las iPads, a las computadoras, estamos más comunicados, lo cual es absolutamente falso. Podemos estar más informados, pero no estamos más comunicados. Y al no haber esta posibilidad de comunicarnos es donde existe mayor posibilidad de establecer conflictos, ¿no? Si no sabemos si nuestros hijos son extraños, si a la hora que llegamos a casa casi nos saludan como solamente por acto reflejo y de ahí se vuelven a meter en su burbuja, si la gente no logra establecer conexiones reales, ¿no? Entonces, ¿qué posibilidades hay de construir convivencia, ¿no? Eso en algún momento va a saltar, en algún momento va a explotar. Y esa vez es algo que no percibimos por la rapidez con la que vivimos, ¿no? Y la segunda cosa es, y ahí me gustaría que tú me ayudes, el famoso triángulo infernal, que yo hasta ahora no sé por qué le puso así Walton, que es identidad, cultura y comunicación. Él dice que esos tres elementos son claves. Me gustaría que lo ampliaras. Vale, bueno, vamos por partes. Lo primero que dices es verdad. Si no tenemos una comunicación correcta, ¿qué nos pasa? No vas a entender al otro. Es imposible que entiendas al otro si no te comunicas con él. Entonces, si está en una burbuja, una persona que está en una burbuja, ¿cómo va a comprender a los demás? Si no,
por mucho que estemos con esta sociedad de la comunicación, enviando mensajitos, enviando al otro, pero no hay una interrelación, una conexión o un intercambio y una empatía de culturas, y eso pues ahí se nos complica, y entonces ahí se nos complica y se nos cae el triángulo este infernal. Entonces no hay alteridad, cómo se comprenden las otras identidades, falla la comunicación, los caminos se cortan. Entonces pues surge el conflicto, no hay más, o sea. Así es. Por mucho que parezca Walton al principio un poco complicado, acabas mirando, dices, lo que decía al principio, digo, es obvio. Sí, pues justo, y con eso podríamos ir cerrando un poco esta primera parte. Decíamos siempre que Walton es un autor que nosotros queremos sacar con uñas y dientes del salón. No queremos dejar que entre al salón porque leerlo no es fácil, pero es tan interesante las cosas que dice, tan importantes hoy las cosas que dice para la gente joven, para la gente que hace negocios, para la gente que comunica, que sí es inevitable tenerlo, ¿no? Y entenderlo, ¿no? Antes de irnos al primer corte, me gustaría que comentes algunas otras ideas que te parecen claves para entender a Walton. Ya sea para el control de lectura, que hay muchos que de repente están ahí solamente esperando a cazar una pregunta, como para otros que realmente tienen verdadera vocación por el aprendizaje y el conocimiento. Bueno, yo te diría principalmente de las ideas de Walton, al final él nos pone sus propuestas. Yo creo que esas propuestas son muy lógicas, o sea, de ir hacia un estado que no sea dependiente de una religión, que sea laico, lo que de hecho el voto al inmigrante. Hay una cosa que también me gusta mucho de él, que es el sentido de que hayan diversos medios de información. El pluralismo mediático. Exacto. Vamos a ver un ejemplo, porque claro, en la Primera Guerra del Golfo, ¿te acuerdas? La Primera Guerra del Golfo, ¿quién nos la relató? CNN. Eran los únicos que tenían las cámaras allí. El primer bombardeo de Bagdad lo hicieron en directo ellos. Conocimos toda la Primera Guerra del Golfo por CNN. De acuerdo, perfecto. Llega la Segunda Guerra del Golfo y no está solo CNN, está Al Jazeera también. Y Al Jazeera nos contaba otras cosas, nos contaba otra realidad de esa guerra. Era distinta. Ya veíamos CNN y veíamos Al Jazeera. Los mandos americanos acabaron odiando Al Jazeera, pero la información que daba Al Jazeera, ellos no decían que era falsa. Estaban en contra de esa información, pero no porque fuera falsa. Entonces ahí ya podíamos ver, por ejemplo, otro tipo de información. Por eso ese pluralismo es indispensable. Y hoy en día a veces parece como si se están concentrando en grandes medios, en pequeño número, pero grandes supermedios que solo nos dan un enfoque. Así es. Y ahí la importancia de Dominique Walton, y ahí la importancia del pensamiento crítico. Walton, muchachos, no es una lectura para aprenderse de memoria, sino es una lectura para reflexionar. Volvemos en un segundo bloque con las conclusiones y con un poco más de las recomendaciones que da Walton para lograr una buena convivencia cultural. Bienvenidos amigos a una segunda parte y conclusiones de este video sobre Dominique Walton y la convivencia cultural. Habíamos estado conversando sobre la importancia de las ideas de este autor y queríamos dar pase a dos puntos, ¿no? El primero es una de las ideas seminales de Walton, que es entender la convivencia cultural como un proyecto político. Normalmente cuando nosotros utilizamos la palabra político o política, la gente piensa que se trata de un partido político y entonces no entiende la idea de Walton. ¿Qué es lo que tú entenderías cuando Walton habla de que la convivencia cultural es un proyecto político? Hombre, él también nos comenta que, por ejemplo, para la convivencia cultural, pues uno de los aspectos que fue necesario fue la creación de la ONU. Y la creación de la ONU, pues ¿quién la han creado? La han creado los países. Detrás de la creación de la ONU hay un proyecto político, y ese proyecto político pues apoya esa convivencia cultural. Por eso es lo que hablábamos al principio de esos tres pilares que tienen que estar juntos, de política, cultura y economía. Entonces no puede ir uno en desfase respecto al otro. Todos tienen que ir de la mano, tienen que ir entrelazados en la misma cadena. Exacto. Y lo otro es el tema de la ciudadanía, ¿no? Tan importante el concepto de ciudadanía
entendiéndolo como esa necesidad de convivencia y de respeto del otro, ¿no? Que ahí, digamos, en ese sentido podría ser un proyecto político en la medida en que nosotros como ciudadanos podamos construir vínculos, proyectos en una ciudad heterogénea que vayan en una dirección. Estoy pensando, por ejemplo, en la Lima del 2017, en la que tienes gente que viene de la selva, gente que viene de la sierra, gente que viene del norte, del sur, cómo amar esta ciudad, cómo desarrollarte en esta ciudad si es que todos no nos reconocemos como seres humanos, como ciudadanos y todos no nos encaminamos en la misma dirección, que es mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Claro. Lo que no podemos pretender es ser todos iguales, ¿no? Es que no lo podemos pretender que todo el mundo seamos todos homogéneos, no lo... No. Que es otra de las riquezas de Walton, ¿no? Walton te dice es que no vivimos en un mundo homogéneo, vivimos en un mundo completamente heterogéneo, y ahí está la riqueza, y ahí está lo bueno. Y ahí está el valor de Walton, en entender que a pesar de que somos heterogéneos, tenemos nexos, puntos en común, ¿no? Claro, somos humanos, o sea, por eso somos ciudadanos. Entonces, claro, lo que no se tiene que... La reflexión crítica que hablábamos al principio, no ha de haber un pensamiento único, ni mucho menos, ha de haber el respeto. La convivencia cultural, uno de los puntos más importantes es el respeto a las demás culturas. Exactamente. Y sin respeto no puede haber diálogo, y sin diálogo hay conflicto. Claro, se nos rompe todo. Así es. Vamos con algunos, no todos, porque obviamente no se trata de hacer una recatafila de las recomendaciones, pero por lo menos algunas 2 o 3 recomendaciones que a ti particularmente te resultan interesantes de Walton. A mí, así como conclusiones, él le aporta mucha importancia al aspecto de la convivencia cultural, porque a veces también no marca en su lectura que dice cuando nos falla esta convivencia cultural, o cuando nos fallan los conocimientos sobre cultura, dice, de repente, dice, hay conflictos militares, dice, que son incomprensibles, y entonces es cuando van a buscar a los expertos culturales para que les diga por qué ha habido ese conflicto que ellos no entienden. Entonces, eso es una defensa que hace Walton, de decir, no lo dejemos hasta que se dé el conflicto. Hasta que se dé el conflicto. Por eso es tan importante, por eso tiene que estar, aunque ya lo he dicho, pero lo voy a repetir, tiene que estar al mismo nivel que la política y la economía. Otra de las cosas que me gusta de Walton es que también él remarca que a veces hay que tener en cuenta que no hay que hacer cambios de opinión como ocurren algunas veces. Se me ocurre ahora el ejemplo de Ecuador. Ecuador en el 2008 sacó una constitución que daba derechos a la naturaleza. La naturaleza como identidad, ¿no? Tenía derechos humanos, por decirlo de una manera, y Correa dijo, nunca más el capital estará por encima del individuo. Perfecto, estupendo, chapó. ¿Qué pasó? Al cabo de unos años se encontraron unos yacimientos petrolíferos en la selva amazónica, y a partir de entonces ya no primaba el bien, el interés del Ecuador por sacar ese petróleo. O sea, ya pasábamos el interés económico y nos olvidábamos del interés cultural, aunque las comunidades indígenas estaban en contra de eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos interesa, decimos que sí, que vamos a defender la convivencia cultural, pero en el momento en que hay algo económico nos olvidamos de él. Exacto. No puede ser, eso es lo que no puede ser. Y ahí la importancia del derecho, ¿no? Yo creo que cuando Walton habla de proyecto político está pensando básicamente en un marco democrático y está pensando básicamente en un estado de derecho. Entonces tú no puedes pasar por encima de la gente cuando hay un derecho que protege a esa gente, ¿no? Y si no entendemos eso, entonces no entendemos por qué es que la gente sale a las calles, por qué es que la gente se enfrenta a la policía, porque hay que partir de que vivimos en una sociedad democrática que está regida por leyes y que todos debemos respetar esas leyes. Exacto, y que no hay que tener miedo a que salga la gente a la calle a protestar. No es malo que la gente proteste, porque la gente tiene que tener también su manera de expresarse, siempre y cuando la gente también se esté expresando de una manera respetuosa. A veces parece que esto que se nos oye a veces de decir, no, es que los que están protestando están en contra del país o están en contra... Vamos a ver por qué están protestando. Exacto. Empecemos por ahí, ¿no? Por averiguar por qué están protestando, ¿no? Yo quería terminar
con una cosa que me parece que es clave para esta época, que son los conflictos religiosos, ¿no? Mucho más ahora que el Islam se ha convertido en casi como el enemigo de Occidente. Estoy pensando en Samuel Huntington, y la gente a veces por falta de información piensa que todo lo que tiene que ver con el Islam tiene que ver con el Islam radical y tiene que ver con conflictos. ¿Cómo lo vincularías con Walton para cerrar ese tema de la convivencia cultural? Sí, el famoso choque de culturas de Huntington, que por desgracia tiene demasiados defensores, pero gracias a Dios también ha habido grandes escritores, grandes pensadores que han desmontado esa teoría. Claro, lo que ha dicho más de una vez algún autor, dice, claro, si nos creemos que vamos a ir a un choque de culturas, si nos creemos que al final vamos a chocar, o sea, no va a haber otra. Si nosotros estamos convencidos de que el choque de culturas es inevitable, va a ser inevitable, no. O sea, lo que hay que pensar es que Islam radical lo hay, sí, pero que hay el gran gran porcentaje del Islam no es radical. No, me acuerdo, ahora tengo la punta de la lengua, pero no me sale de quién era, que en una entrevista de televisión decía que habían habido más presidentas en países islámicos. Es especialista en religiones. En religiones, que lo hacía con comparativa, no sé, con gobernadoras en Estados Unidos, o sea, por ejemplo, ¿no? Con mujeres, no hay siempre que tildar al Islam de que va en contra de la mujer, de que va... No. ¿Por qué? ¿Por qué se tildan esas cosas? ¿Por qué? Porque no hay una reflexión sobre el Islam, no hay una convivencia cultural con el Islam. Si no hay una convivencia cultural con el Islam, no vas a entender lo que el Islam... Reza Aslan, el doctor en sociología y especialista en religión. Exacto, en una entrevista que le hacían en la CNN lo comentaba. Así es. Bueno, yo creo que ya están servidos los estudiantes. Dominic Walton, La otra mundialización, capítulo La convivencia cultural, ¿no? Es un autor difícil de leer al comienzo, pero creo que necesario. Y nada, no sé si tú quisieras agregar algo para despedir el programa. No, solo que no se paren, ¿no? O sea, que aunque parezca difícil de leer, seguramente en una segunda lectura es mucho más sencillo. Siempre puedes parecerlo difícil al principio, igual porque no estamos acostumbrados a que alguien nos explique estas cosas. Igual estamos encerrados en nuestra identidad refugio y no queremos salir, no queremos ver esto, ¿no? A veces estamos en la caverna de Platón, a veces no, pero... que hay que leerlo, que no es complicado, ¿no? Yo creo que sobre todo al final, a partir de la mitad de la lectura, es cuando también empiezas a comprender la primera mitad, con lo cual no hay que desanimarse al principio. Así es. Así que ya saben, Dominic Walton, una lectura indispensable. Nos vemos en una próxima edición. Hasta luego.